Bienvenidos a una nueva edición del Monodiscurso. Hoy, día 65 de estado de emergencia, hace ya más de 2 meses que estamos todos confinados en casa y lo seguiremos estando por lo menos hasta el 24 de mayo, que finaliza la quinta o la cuarta ampliación de las cuarentenas dadas por el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Una cuarentena que no solamente ha sido improductiva, pues no se ha reducido el número de contagios, además, es inevitable que esta cuarentena produzca un descalabro económico, si es que ya no lo están viviendo a menor escala al menos muchos de los hogares en el Perú, cuyos miembros, al salir a la calle, no son irresponsables, no son unos imprudentes suicidas, sino que se ven en la necesidad de salir a buscar el pan diario, puesto que viven en una situación informal que les obliga a salir a trabajar para buscar dinero día tras día. Entonces, decirle a esta gente que se queden en casa es como decirles, oye, eh, protégete del coronavirus, pero condénate a la pobreza. Bien, no tienes el bicho, pero te enfrentas a un virus que es mucho más peligroso incluso que el COVID-19, que es el virus de la pobreza. Juan, perdón que me extienda un poco con la introducción, pero es que quiero ir a fondo con el tema de hoy. ¿Qué tal, Hans? Bueno, después de tiempo grabamos porque realmente queríamos grabar cuando acabe la cuarentena, cuando sea legal poder juntarse, pero el señor presidente Martín Vizcarra cada día ha hecho, bueno, cada 15 días lo viene extendiendo más, entonces ya no sabemos cuándo podamos grabar, así que se nos ocurrió ahora juntarnos de esta forma, sacándole provecho a los recursos virtuales para poder hacer un video y también criticar lo que estamos viendo con el gobierno de Vizcarra y la región, tanto como el mundo además. Así es, Juan. Entonces, vamos a hacer un análisis sobre esa lógica de la cuarentena, de quedarse en casa, de estar sanos del coronavirus, pero no querer ver las peligrosas consecuencias de repente ese descalabro económico que te aseguro va a ser inevitable. Hoy, a 2 meses del inicio de este confinamiento, puede que todavía no veamos las consecuencias, pero a mediano o largo plazo sí que las vamos a sufrir. Y no me cabe duda que mañana más tarde, cuando este sistema liberal que tenemos en Occidente, en la mayoría de los países, con algunas excepciones, cuando este sistema capitalista colapse, muchos oportunistas van a decir, bueno, esto no hubiera pasado en un esquema más bien socialista. No me cabe Correcto. la menor duda que estos oportunistas van a salir a decir, a criticar el libre mercado. Perdona que me extienda un poco todavía, te quiero decir otra cosa más. Este descalabro económico que se viene no va a ser por culpa del capitalismo, aunque muchos lo quieran describir de esa forma, sino que la falta del capitalismo, la falta de libre mercado debido a la paralización total, generará ese colapso económico. No lo digo yo, sino ya lo han manifestado muchos expertos en política y en economía. Claro, ya lo dice mismo, el mismo Fondo Monetario Mundial, eh, El lo comenta, FMI. el FMI, el Fondo Monetario Internacional, perdón, lo comenta que a finales de este año vamos a tener que evaluar eh, quizás más muertes por hambre que por el mismo virus. Y además también menciona que estamos llegando estamos experimentando una recesión más grande incluso a la misma Gran Depresión que ocurrió años atrás. La del 29. Correcto, esto es algo totalmente extraño y nuevo para todos nosotros que no hemos vivido esa recesión, pero algo que debería darnos a entender y un poco a reflexionar la magnitud de las decisiones que se están tomando ahora, ¿no? El cerrar por completo el mercado va a generar muchísimos problemas a largo plazo que incluso puede superar el factor de todas las vidas que vamos a salvar o que hayamos podido salvar hasta ahora. El impacto económico y de repente acá muchos pueden discernir y decir, pucha, hablar de economía en estos momentos significa que te importa más el dinero que la vida humana, es totalmente de la moralidad superficial del día a día de ahora, pues, ¿no? De todos los jueces que se creen moralmente superiores en estas épocas, Ahora hay pero muchos. es fundamental hablar de eso porque la mayoría de peruanos trabaja de eso, pues, ¿no? Vive el día a día y no podemos ignorar esa realidad pensando que porque el gobierno dice algo, pues todo se va a arreglar. Ujú. Sí, y ambas cosas son importantes, es decir, tanto la salud es importante como una buena economía es importante.
porque lo primero no puede existir sin lo segundo y viceversa. Una Correcto. persona enferma no puede trabajar y una persona que, por muy sana que esté, no tiene los suficientes medios para existir dignamente, no va a tener una vida digna. ¿Qué clase de vida? A ver, sin la necesidad de estar enfermos hoy, por ejemplo, sin la necesidad de estar infectados con algún virus, ¿qué clase de vida es la que estamos teniendo? Se quiere implantar una nueva normalidad. Pero antes de tocar ese tema, para concluir con esto de la clase de vida que tendría la gente que está sumergida en la pobreza. El Estado nos dice, ok, bueno, puedes estar pobre, pero al menos te salvo del coronavirus, pero te hundes en la pobreza. No, démosle a la gente la libertad de elegir qué prefiere. Si la gente puede quedarse en casa, genial, que se mantenga. Pero aquellas personas que por X motivos, como por ejemplo, no tienen un trabajo estable, no viven de una pensión, o por último, no tienen una refrigeradora para almacenar sus alimentos por 2 semanas y salen de casa, genial. Si pueden cuidarse lo más que puedan, perfecto. Que cada persona maneje su riesgo como mejor crea conveniente. El Estado nos ha hecho creer que cada persona es inútil para cuidarse y solamente el Estado nos va a salvar de un posible contagio. Claro, Entonces, vamos al punto de que el Estado ahora, y la mayoría de personas se lo está comprando, de que ellos como una entidad pues abstracta, ¿no? Tienen la capacidad para manejar de mejor forma nuestra libertad, nuestro dinero, ujú, nuestros recursos, mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente falso. O sea, yo creo que manejo mejor mi dinero como el Estado lo maneja. Creo que puedo tomar decisiones mejor para mi propio bien que como el Estado para mí mismo, porque como te ujú. dije hace un toque fuera de cámaras, yo no soy objeto de ninguno de los bonos que va al Estado y no pretendo serlo tampoco. Pero más allá de eso, pues también tengo que tomar algunas decisiones para poder seguir con mi ritmo de vida y cuidar a los míos, pues, ¿no? Exacto. Entonces, en estos tiempos de pandemia, el Estado, no cabe duda que ha adquirido niveles de poder que antes jamás ha tenido y que si no fuera por la pandemia, jamás tuviera. Porque la pandemia, el coronavirus, esta cuarentena, esta coartada de las libertades a cada uno de los individuos, le ha permitido al Estado acaparar cada aspecto de la vida del ciudadano. Ahora el Estado es el que decide a qué hora debemos salir a la calle, cuántas personas como máximo deben salir a la calle, ¿sí? O sea, bajo qué criterio. O sea, un grupo de burócratas, porque el Estado no es otra cosa más que un grupo de burócratas sentados en puestos públicos, ok, este cúmulo de gente que vive gracias a la contribución de todos nosotros, que pagamos impuestos, entonces estas personas deciden, también deciden qué días a la semana, bueno, antes decía, qué días a la semana podíamos salir, por ejemplo, el domingo te quedas en tu casa, puedes salir de tal hora a tal hora, y si no obedeces, te pongo una multa, si no obedeces, mando a la fuerza del orden, en este caso los policías, a que te persigan y te traten como si fueras un delincuente. Vizcarra se equivoca, y muchos de los países que están enfrentando el coronavirus y esta pandemia con la fuerza del orden se equivocan porque una pandemia no se enfrenta con los militares. Correcto, o sea, el uso de la fuerza y más allá yo creo que eh, esta pandemia ha dado pie a los políticos a sentirse mucho más importantes. Creo que es como que una comidilla para su ego, Sí, de que estén pendientes siempre de lo que hacen o de lo que dicen, de que Martín Vizcarra se haya vuelto de alguna u otra forma visible el todos los peluchín del días al mediodía. mediodía de forma religiosa y de estar Sí. pendiente de todo lo que dicen él y sus ministros. Ya este es un tema que dará para que lo hablemos en otro video, ¿sí? Sobre las decisiones que ha tomado el gobierno en estos 2 meses de cuarentena, entre ellos también, entre lo que podemos hablar justamente el comportamiento de nuestro presidente y, y de sus ministros, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustaría que hablemos es sobre la forma muy, muy peculiar que ha tenido para realizar esa conferencia de prensa en la cual él se luce a través de su show monologuístico, hablando ahí por más de 2 horas. Correcto. Eh, Ahora, más allá de eso, eh, claro, o sea, da para un video entero ver sí, cómo se ha manejado Vizcarra y sus ministros, y los medios de prensa también para mostrar y dar pie sobre todo su discurso, ¿no? Y ellos así también es. ser parte de esta moralidad muy, muy, muy superficial de juzgar a la gente porque sale o porque está así o porque está así.
Mm, creo que queda para otro video. Pero volviendo otra vez al tema que impacta ahora de forma económica a nuestra sí, sociedad, creo que si uno tiene un poco de conciencia y materia gris de repente para usar, entenderá que no podemos juzgar al grueso de peruanos por querer seguir trabajando. Eh, como te digo, o sea, mm, gracias a Dios, tú y yo y la mayoría de las personas que conocemos tienen la capacidad para poder afrontar estos problemas porque tiene ahorros o porque todavía está en casa. trabajando. Claro, en casa, sus mismos trabajos le permiten trabajar desde casa, no salir tanto. Sí. Entonces, Pero esa es apenas la condición de un pequeño porcentaje de privilegiados en el Perú. por No supuesto, es el entonces grueso de los peruanos. el mismo gobierno ha comentado que creo que más del 70% trabaja en la informalidad. Ujú. Entonces, ¿qué esperas tú que el 100% de la población acate lo que tú estás diciendo si tú mismo estás entendiendo que tu población no funciona de la forma formal como tú piensas? Entonces, ¿qué le quieres Sí, exigir tú al pueblo si es que el pueblo no tiene esa capacidad ni la va a tener en el corto plazo para poder aceptar y acatar esto sin que afecte de manera drástica su forma de vida? exacto, Juan. Y aparte, sin la necesidad de convertir este video en una suerte de crítica contra Martincito, Mm. ¿sí? Que tiene muchos defensores en las redes, Por supuesto, hay que hacer mención principalmente del tema que nos está ocupando hoy, que hemos venido desarrollando. Y aparte, ya fuera del lado económico, ¿qué garantiza a una persona la total salud, ¿sí? Una buena salud, si es que, muy bien, de repente no puede tener la infección de un virus físicamente, puede estar bien, fisiológicamente su cuerpo responde con total normalidad, pero la dimensión mental del cuerpo humano también es importante y es parte de la salud. Hay mucha gente que se ha visto afectada por depresión, por ansiedad, con este encierro que lleva ya más de 2 meses y que no parece acabar, porque son las 5:10 de la tarde, hoy es miércoles 20 de mayo, y bueno, hasta el momento no ha habido un anuncio sobre una posible extensión de la cuarentena, que si Martín Vizcarra lo hace sería ya la quinta vez que la extiende. mm, Entonces, no tenemos ni una garantía de que el lunes 25 de mayo nosotros volvamos a ser libres. ¿Sí? ¿Por qué tendría que hacer así? ¿Por qué esta vez? ¿Por qué no tendría que haber ya una extensión? Si lo he extendido 4 veces, ¿por qué no podría haberlo hecho una quinta vez? correcto. Claro, o sea, yo realmente no creía yo en Vizcarra desde el primer día y ahora muchísimo menos, ¿no? Pero realmente estoy tratando de prenderle velas a todos los santos que conozco para que esto culmine una vez, porque si bien es cierto, hasta ahora lo hemos manejado de forma más o menos adecuada en general la población como tal, eh, sé que no es fácil para muchos, ¿no? O sea, yo mismo incluso a veces me quedo pensando de, pucha, ¿y ahora qué hago, no? Ya no sé qué hacer en mi casa. No, pues sí, Pero creo que es ya, parte de algo que el gobierno debería entender y asumir y empezar a dar libertades de a pocos. No sé si poner a España como ejemplo en sus fases y esto, pero creo que es una forma, ¿no? Ya, para el retorno a la normalidad, mencionas. correcto, correcto. Ah, El sector salud no va a mejorar de aquí a 15 días más o de aquí a 30 días más. Ya no. comentábamos antes que, Y, y el coronavirus tampoco se ve en un mes. Es decir, correcto. bajo la lógica de la cuarentena, ¿qué se pretende? ¿Que salgamos a la calle cuando el virus haya erradicado? No es así, porque vamos a tener que aprender a convivir Claro, o sea, con el coronavirus. ¿cuál es el fin de mantenernos encerrados 15 días Ajá, o 100 si es que al 101 día va a seguir el virus ahí y si salimos va a ser lo mismo? exacto. Entonces, Más bien se está claro, haciendo un daño a la economía. claro, entonces lo que pasa y lo que siento yo que Vizcarra tiene miedo, sus gobernantes, o su gobierno como tal, perdón, Ujú. es que hayan hecho tanto, hayan alargado tanto la cuarentena como para que no valga nada porque pudo haber sido el día 1 o pudo haber sido el día 100 y van a llegar a los mismos resultados. Obviamente, si lo liberabas el primer día, la curva de infectados iba a ser mucho más grande, Sí. porque nadie estaba infectado, pues no, evidentemente todos Ujú. iban a estar más infectados. Ahora, claro, ya han habido cierto porcentaje de infectados y si los liberas ahora no se va a ver tanto el número, pero vamos, que en valores absolutos es lo mismo. Exacto, igual vas a tener gente infectada. Lo que pasa es que sí, la cuarentena sirve los primeros 15 días, pero después ya no. Con los primeros 15 días el Estado o las organizaciones de salud
pueden ganar tiempo para prepararse mejor a enfrentar el virus, pero ya luego de un mes, 2 meses, ¿qué cambia? O sea, Claro, o sea, yo es por eso algo, te digo, entendí cuando Vizcarra dijo vamos a hacer un sí, ahí se entiende, encierro de se 15 días. justifica. Dije, entiendo, el sistema de salud es deplorable, lo quieres mejorar en 15 días, no sé cómo, pero lo quieres mejorar, ok, te lo compro, te lo doy. Y sí que funcionó, Juan, porque, por ejemplo, cuando el presidente anuncia los primeros casos de coronavirus, me parece que fue el 6 de marzo, había 200 camas UCI disponibles de las 800 aproximadamente que se tenía en todo el Perú. Gracias a los primeros 15 días de cuarentena, la disponibilidad de camas aumentó, se consiguieron más, ¿sí? Se adaptaron más. Pero luego de eso ya no ha habido muchos cambios significativos hasta ahora. Claro, Entonces, entonces Vizcarra, que es un populista, que ha demostrado varias veces ser populista y vive de la opinión de la gente, no creo que se arriesgue a ser el único presidente de la comunidad internacional, ¿sí? Que convierta al Perú en el único país que ya no tenga cuarentena. Eso claro, no lo veo. Así que yo creo que el 25 de mayo todavía vamos a seguir encerrados. sí, y ya creo yo, Espero, espero equivocarme, espero equivocarme. creo que sí, ojalá te equivoques. Eh, eh, creo yo ya para culminar, pues, de conclusiones finales, que creo que llevamos más de 10 minutos en realidad. Eh, creo realmente que esos 15 días serán necesarios. Sí, No en, podemos en primera taparnos, instancia sí. no podemos taparnos los ojos y decir que teníamos un sistema de salud funcional antes de la pandemia, porque eso sería mentirse a la cara. Todos teníamos claro que el sistema de salud era deplorable, paupérrimo, y no tenemos cómo justificar que por el coronavirus todo se ha colapsado, ¿no? Era de Sí esperar, hay, sí hay cómo justificar, como, echándole la culpa a todos los que salen a la calle. claro, claro, pero Esa ha sido, esa ha sido sí, la genial idea del Estado, de culpabilizar, de no asumir claro, sus errores, ¿no? correcto, Sino de culpabilizar a cada uno de los individuos irresponsables que salen a comprarse sus alimentos porque no tienen refrigeradora. claro. Echa la culpa a toda la gente que no goza de beneficios laborales y que tiene que salirse a buscar el pan de cada día. Bueno, acá también tenemos que dejar claro que no le echamos la culpa a Vizcarra por completo, ¿ah? O sea, cada uno de los presidentes anteriores Exacto, ha no es tenido solamente culpa. responsabilidad Es una culpa de este compartida, gobierno. pero tampoco nos hagamos los tontos y no digamos que no era un problema hasta ahora, pues no. Era un problema, solo que nadie quería resolverlo y nadie lo va a resolver Ujú. seguramente en el corto Porque me mediano plazo. gustaría, por ejemplo, me gustaría que hagamos un video sobre los 1.000 hospitales que Vizcarra prometió, así como me parece también 60, 70 colegios, y no ha conseguido ni la arena para esas obras, ni la Correcto, piedra iba a correcto. conseguir. O sea, ¿Sí? y también, claro, y ahí podríamos debatir y un poco refutar la idea de que la gente quiere que Vizcarra se presente nuevamente Ujú. o sea reelegido como presidente, cuando su gobierno ha Sí, sido totalmente, creo yo, pasado desapercibido, no ha hecho nada relevante. O sea, sí, pero más allá de los méritos que tenga o no este gobierno, ya ese tema será motivo para otro video. correcto, Ya para ir terminando nada, que quede claro que las consecuencias económicas pueden ser incluso mucho más peligrosas que el virus en sí. correcto. Y nada, no se queden con la idea de esta moralidad de superficie, como digo yo, jueces de ventana, y traten de entender un poco la situación de otras personas que de repente no están en su condición y que necesitan buscarse de otra forma. No las juzguen por el simple hecho de tratar de salir adelante, sino de entender por qué hacen eso, entender cómo funciona la economía en el país, cuánta gente trabaja de una forma u otra, qué trabajos pueden hacerse de forma remota o no. Y ahí de repente quizás puedan entender un poco más la preocupación de la gran mayoría de peruanos, nuestros compatriotas. Así es, Juan, un poco más de solidaridad entonces y paciencia para ver cómo se sigue manejando esta situación. Si nos vamos a seguir manteniendo en casa o si se va a volver a la normalidad de a pocos. Sí, récenle a todos los santos que se acabe esto ya, porque si no, Así es. Bueno, bueno, listo. Entonces ya estaremos realizando otro video. Déjenos en los comentarios sobre algunos temas que deberíamos tratar, porque tiempo tenemos en demasía ahora en estos días. creo que ya tenemos bastante Sí, tiempo. y da para hablarlo largo en realidad. Se nos ha pasado rápido estos Sí, minutos. sí, 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 sí. Bueno, Bueno, nos vemos en un próximo video. Like, suscríbete y todas esas cosas que usualmente decimos. Nos vemos. listo. Chao.